Bueno, una buena parte de la información que queda, información mercantil, sobre las compañías mineras, las sociedades mineras, las sociedades auríferas, que tenían como objeto explotar alguna mina de Rodalquilar, pues se ha podido conservar gracias al Banco de España, porque todas estas sociedades tenían sus cuentas corrientes en la sucursal del Banco de España de Almería. Y gracias a eso, bueno, pues se han conservado, y en el Banco de España, en su sede de Madrid, pues se pueden consultar algunas de ellas. Y bueno, pues hay cosas muy llamativas, ¿no? Como por ejemplo la Sociedad Civil Minera Rodalquilar, que es de las sociedades más antiguas, se creó en el año 1921 y es una de los exponentes de ese interés que surgió a partir del descubrimiento del oro de María Josefa, ¿no? Que todos intentaban plasmarlo, optimizarlo, creando una sociedad minera que luego bueno, intentara explotar todo esto. Algo que es muy curioso también de la gran mayoría de las acciones mineras de Rodalquilar es que si se ven las firmas del presidente, el tesorero, el apoderado, en fin, todo esto, hay determinados nombres que se repiten mucho. Es decir, había una pequeña burguesía minera en Almería que eran los que controlaban la mayoría de las acciones, ¿no? Bueno, Minas de Rodalquilar, curiosamente, es una empresa española que se creó en Madrid en 1928 y es una empresa española controlada, su hilo, por capital británico, por el capital británico de Vickers, ¿no? Entonces, mucha gente se pregunta por qué si Vickers, la empresa Vickers estuvo desde 1915 hasta 1928 intentando conseguir explotar el oro de Rodalquilar, ¿por qué finalmente Vickers no explotó directamente el oro de Rodalquilar? Y bueno, pues parece ser que las compañías, por temas legislativos, pues no era posible que una compañía extranjera viniera directamente a explotar el oro de Rodalquilar. Y ese fue el motivo por el cual nació Minas de Rodalquilar, una empresa española 100%, con sede social en Madrid, con 13 de sus 15 consejeros de la Junta Directiva españoles, pero que en el fondo era una empresa británica. De hecho, también sobre el terreno eso se veía, porque los directores de las minas de Rodalquilar, que representaban a Minas de Rodalquilar aquí en Rodalquilar, hasta agosto de 1933 eran todos británicos, absolutamente todos. En 1933, bueno, llegó el primer director de minas español por un tema un poco turbio, porque parece ser que estos ingenieros británicos que controlaban las minas de Rodalquilar, los concentrados que se generaban en las mesas Wilfley de la planta Dor, los redireccionaban a Inglaterra, qué casualidad, que es donde está la sede de Vickers, los redireccionaban como escorias. Y resulta que cuando se tiene acceso a un análisis que hicieron a esas escorias que exportaban la cúpula directiva de Minas de Rodalquilar en Rodalquilar hacia Londres, bueno, pues esas escorias tenían una riqueza de 100 gramos de oro por tonelada. En el primer tercio del siglo XX, la exploración minera era poco menos que como la minería romana, pruebo y descarto, es decir, empezaban a picar y si en 20 o 30 metros no encontraban nada interesante, pues abandonaban la galería. Este es el caso de esta galería que, como digo, está a la altura del poblado minero de San Diego, en la ladera sur del Cerro del Cinto, y tiene pues aproximadamente unos 15 metros y se abandonó porque, como podéis ver, aquí solamente hay materiales de alteración, hay óxidos, hidróxidos, hay jarositas, hay sílice, y en definitiva no hay ningún valor metálico, ni tampoco ningún filón. Paradójicamente, cuando en 1963 la empresa Nacional Adaro retomó esa galería de investigación que transcurría como esta, pues en materiales de alteración, pues a los pocos metros dieron con la brecha hidrotermal de 340, que normalmente pues pasaba las leyes de varios kilos de oro por tonelada, varios kilos de oro por tonelada. Este es el paraje de San Diego, a mi criterio, a mi entender, uno de los más bonitos de toda la zona del coto minero de Rodalquilar, y aquí es donde vivían en la primera mitad de la década de 1930 el personal técnico británico de Minas de Rodalquilar.
concretamente vivían en aquellas casas que están justo a mi izquierda. Luego también, de lo que queda, de los restos que queda del poblado, tenemos aquí el garaje donde guardaban el coche que tenían estos ingenieros para su uso. Luego también vemos allí, un poco más allá, en el edificio en el cual se ve salir que no tiene techo y se ve que está empezando a salir un eucalipto. Eso era un laboratorio químico. Ahí se analizaban muestras y, de hecho, una curiosidad que tiene ese edificio es que toda la parte de abajo es un gran depósito de agua para dar servicio a, bueno, pues, a las necesidades de agua que tenían ahí en el análisis. Todo esto estuvo funcionando, como ya he dicho, como vivienda en la década de 1930, vivienda para el personal de Minas de Rodalquilar S.A., personal técnico fundamentalmente, y luego cuando llegó aquí a Daro en la década de los años 40, de la década de los años 50, aquí siguió viviendo gente, pero gente que no tenía nada que ver con Minas de Rodalquilar, y bueno, pues gente que llegaría a algún acuerdo de alquiler o algo, y hasta finales de los 60, mediados finales de los 60, esto ha estado habitado. Ahora, como veis, bueno, pues está vandalizado. Una de las causas por las que está vandalizado todo esto es porque los suelos que hay aquí eran de baldosa hidráulica, que parece ser que en el mercado de segunda mano tienen bastante valor. Y bueno, han desmontado todo a martillazos y de paso pues se han llevado hasta las puertas, las ventanas. Este es el porche de entrada a una de las 3 viviendas que utilizaban los ingenieros, los directivos de Minas de Rodalquilar aquí en Rodalquilar. Aquí yo tengo fotografías de comida, un almuerzo servido por servicio. Estos se cuidaban bien. Fijaros en el paraje en el que salían a comer este personal británico. Y ahora, bueno, vamos a entrar a una de las viviendas. Esto es lo único que queda de las baldosas hidráulicas que han sido el causante de que hayan vandalizado todo esto. Y son unas viviendas, pues, bueno, anormales aquí en la zona. Fijar, por ejemplo, aquí el hueco que tenían para algún tipo de calefacción. Esto no es una chimenea, pero aquí tenían algún sistema de calefacción y tenéis aquí el tiro. Luego, otra cosa, tenían hasta su despensa. Esto lo que nos está diciendo es que aquí había personal de servicio que servía a esta gente. Esto no lo hay en ninguna otra vivienda. Los materiales de construcción, ladrillo. En ningún cortijo de aquí de la zona encontraréis ladrillo, encontraréis solo piedra, y aquí utilizaron el ladrillo, es decir, aquí había capacidad económica para la construcción. Y claro, la capacidad económica venía de Minas de Rodalquilar. El único trozo de marco de una puerta que queda. Y bueno, esto es una pena, esto era el baño. Esto era el baño. Lo único que queda, mirar el hueco del váter, que yo lo he visto. Este es el hueco del váter. Aquí había una bañera y bueno, pues una vivienda como las que hoy todos estamos acostumbrados, pero que en aquella época esto era ciencia ficción para la zona del municipio de Níjar y de toda la sierra del Cabo de Gata. Bueno, estos son los únicos restos que quedan de lo que he comentado de baldosas hidráulicas, que tienen un mercado de segunda mano que parece ser que son bastante caras. Mirad cómo se ven aquí los cuadraditos, y todo estaba con baldosa hidráulica, pero la han arrancado, martillo y cincel, y bueno, las viviendas pues las han destrozado, desgraciadamente. El barranco del Cuchillo, ese es el cerro del Cuchillo, es un domo riolítico básicamente, y aquí, un poco más arriba, tenían una especie de represa pequeñita, donde acumulaban el agua de la lluvia para dar servicio aquí a estas viviendas. De hecho, mirad la rambla como todavía lleva agua, y bueno, esto pues claro, llueve poco, pero cuando llueve, como ha ocurrido estos días que todavía está corriendo el agua por la rambla, pues ahí el gran depósito de agua que tenían para dar servicio a San Diego, pues se llenaban, porque evidentemente aquí no llegaba ninguna compañía municipal de agua, ni mucho menos. Aquí es donde empieza la cuenca de recepción, y bueno, mirar ahora estos días que ha llovido, cosa que no es muy normal por la zona. Fijaros qué maravilla cómo corre el agua, y aquí el agua de esta rambla, de este barranco,
es el que llenaba el gran depósito de agua que hay unos metros más arriba de aquí para dar servicio de agua a todas las casas de la barriada de San Diego. Luego también, fijaros cómo el agua, aquí, bueno, pues claro, ha descarnado todo, y fijaros qué ejemplos más bonitos de anillos de Liesegang hay aquí justo por donde está bajando el agua, y son maravillosos. Estas alteraciones hidrotermales que son, pues, yo diría que casi que la imagen gráfica de Rodalquilar. Aunque lo hay. El Barranco del Cuchillo discurre paralelo aquí a la derecha, y justo aquí tenemos las labores del filón de San Diego, que mucha gente cree que son de los ingleses, es decir, de Minas de Rodalquilar ese antes de la Guerra Civil. Los ingleses de Minas de Rodalquilar antes de la Guerra Civil hicieron aquí alguna labor, pero todo este desmonte que se ve aquí, de vaciaderos y de bocaminas y de todo lo demás, viene de los años finales de los años 50, principios de los años 60, y lo hizo la empresa nacional Adaro. Yo empecé a coleccionar minerales de pequeño, cuando tenía 8 años, pues lo típico, un día que fui con mi padre, nos llevó a la plaza del ayuntamiento ahí en Alicante, que vivíamos en Alicante en aquella época, a los soportales del ayuntamiento, que había pues los típicos puestecillos con fósiles, minerales, etcétera, ¿no? Y ahí me compré mis primeros minerales, y a partir de ahí no he parado hasta ahora, ¿no? Y mi interés evidentemente ha ido creciendo con el tiempo, pues vas viendo otras colecciones, vas viendo museos, vas conociendo gente, leyendo cosas, y tu avidez, ¿no? Pues va incrementándose con el tiempo. Si hay una cosa, y pues esto es igual que coleccionar minerales, ¿por qué a uno le gusta coleccionar minerales? Pues no lo sé, pues porque te atrae algo, te gusta algo, y a partir de ahí te pica, ¿no? Pero ocurre lo mismo en mi caso, en cuanto a colección. Siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo los elementos nativos, sulfuros, sobre todo sulfosales de plata, telururos, y luego, bueno, fosfatos, arseniatos, vanatos, ¿no? Un poco eso, toda esa parte es lo que más me llama la atención. Bueno, lo bonito también, pero no sé, quizá porque me gusta lo raro, siempre me atrae, de las cosas me atrae lo raro, lo difícil, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Me provoca, en el fondo, ¿no? Entonces, los telururos, y de hecho yo recuerdo, voy a citar, porque siempre nuestro conocido Jordi Fabre me lo recuerda, me dice: yo me acuerdo cuando viniste una vez todavía siendo joven a mi tienda en Barcelona y me dijiste: ¿y no tiene usted telururos de oro? Y siempre me lo recuerda, porque aquello le dejó como impactado, ¿no? De, joder, tan joven y con... se ha grabado, ¿no? Sí, totalmente. Entonces ya desde hace muchos años, realmente, pues Rodalquilar, de leerlo en los donde aparecía el oro en España y tal, pues siempre me atrajo la atención. Y ya, bueno, cuando leí el famoso Bocamina, que está aquí, el famoso Bocamina, que... Gracias, Gonzalo, por todos los bocaminas que nos has dado. Pues, bueno, pues mi interés en Rodalquilar siguió creciendo. Años después, evidentemente, con este encuentro que tuvo Ángel Romero, encuentro moderno con la Rodalquilarita, pues todavía más. A partir de ahí, bueno, contacté con Gonzalo Leal, con el cual luego me unió una amistad, una profunda amistad. Le iba a ver mucho a su casa, y pues... a lo mejor un sábado, y me tiraba ahí toda la tarde con él, y hablábamos de piedras y sobre todo de Rodalquilar, ¿no? Yo creo que le saqué absolutamente toda la información que tenía, y alguna que él no sabía que tenía también se la saqué, ¿no? Y entonces, bueno, él me dejó alguna de las muestras que él tenía, pues para analizar, y a partir de ahí, bueno, pues fueron saliendo cosas que antes o bien no habían sido citadas todavía, como por ejemplo la coloradoita, teluro de mercurio, o por ejemplo la emmonsita, que sí que estaba citada, pero la cita era que aparecía en Rodalquilar, en la descripción del trabajo de descripción de la Rodalquilarita del año 68, que aparecía la emmonsita, que era muy rara ahí, pero no decía nada más, y yo creo que nunca se ha visto ninguna muestra, ninguna foto, ni nada. Y resulta, bueno, que en esa muestra que me dejó Gonzalo, que era un corte, una brecha hidrotermal típica de las zonas de enriquecimiento de ahí el 340, pues ahí había emmonsita, por ejemplo, ¿no? O teluro nativo en pequeños cristales, también. Entonces todas esas cosas pues las fui, a través de análisis, pues las fui descubriendo, y cada vez mi interés pues fue increciendo, ¿no? Luego, allá por el año 16, bueno, con Juan Peña, que ya
habíamos estado juntos haciendo todo lo de las minas del General, ahí en el Valle de Alcudia, las cerusitas famosas, etc., las piromorfitas. Pues le digo, oye, ¿por qué no nos vamos a Rodalquilar? Vamos al 340, vamos a ver aquello, investigamos un poco, ¿no?, cómo es aquello. Y bueno, no sabíamos, porque Ángel Romero nunca lo dijo, dónde había sacado él la Rodalquilarita. Él decía, no, bajando y tal. Bajando no había que bajar a ningún sitio, ¿no?, realmente. Pero bueno, Juan y yo sí bajamos, investigamos aquello. Aquello, la verdad, que da un poco de pánico porque está rapiñado absolutamente por todos lados. Claro, evidentemente, siendo el 340, siendo una mina tan rica, pues aquello está absolutamente rapiñado, ¿no? La zona del Cerro del Cinto, que ahí me acuerdo que me llevé una vez a Gonzalo allí, y me llevé una silla, lo senté ahí a los pies del dique 2, y se quedó ahí sentado el hombre mientras yo subía para arriba a ver un poco aquello, a sacar fotos y a buscar alguna muestra, ¿no? Realmente ahí encontré una zona en la que hay restos de la famosa esta Calcedonia negra, que era la que estaba más mineralizada, bueno, la que tenía más cantidad de sulfuros, principalmente pirita y enargita, es lo que más aparece. Luego aparecen otras cosas más raras, pues yo qué sé, seleniuros, aparece algún telururo, pero en muy pequeñas cantidades, o sea, en cantidades microscópicas. Entonces, una cosa curiosa que sí he encontrado ahí, o sea, he encontrado en alguna de esas calcedonas también puntitos de oro, o sea, pequeñitos, pero o sea, aparecen ahí, y sobre todo, una cosa curiosa que he encontrado, y la enlazo con un comentario que aparece en el libro de Minas y Minerales de España de Miguel Calvo, una excelente obra también, de la mineralogía moderna, en el cual menciona que apareció también en Rodalquilar, que está citada, en la aparición de pequeños cristales de calaverita recubiertos de oro nativo. Entonces, yo no digo que eso no pueda ser así, es decir, desde luego en el 340 la calaverita, que luego hablaremos de ella, no apareció cristalizada, desde luego nosotros no la hemos visto, aparece siempre pues en pequeñas masas y puntitos, y siempre está muy alterada a sus minerales de oxidación, es decir, pues el oro nativo, la telurita, paratelurita, la rodalquilarita, monzita, etc. Desde luego en el Cerro del Cinto, vamos, los telururos aparecen en cantidades microscópicas, y yo más bien lo que sí he encontrado son cristales de enargita, planos, estriados, recubiertos de oro. Entonces, quizá, no lo sé, quizá esa cita pudiera venir de este error, ¿no? No lo sé. No descarto que pueda ser también que haya aparecido calaverita en algún punto, cristalizada, pero desde luego nosotros no la hemos encontrado en ninguna de las múltiples muestras que hemos sacado, ¿no? Bueno, en cuanto al Cerro del Cinto ya poco más, porque en realidad es un sitio bastante aburrido, es decir, lo único que hay son multitud de rocas. Sí sale, bueno, alunita se puede encontrar, esto es corodita, y luego, bueno, pues enargita, cristales de enargita, etcétera, pero poco más, ¿no? Y sí, se hizo una instalación, porque además el problema de ese pozo es que por debajo está como a extraplomo, es decir, entonces yo recuerdo que la primera vez que bajamos por ahí, luego yo para subir, yo estaba ya muy cansado, porque habíamos estado bastante tiempo por ahí abajo, y no había manera, es que no podía subir, o sea, no me daban las fuerzas para subir ese último trozo del extraplomo, y entonces ya las siguientes veces lo que decidimos ahí fue hacer una instalación un poco diferente, donde ya la cuerda cayera un poco en el centro del pozo, para poder ya subir más y balancearte un poco y ya poder salir, ¿no? Y luego hay una galería y hay otro pozo, hay un contrapozo que llega hasta los 80, donde ahí fue donde, según me comentaba Gonzalo, ya el oro desaparecía de manera brusca, y lo que aparecía eran ya minerales de cobre, o sea, había mucha pirita, muchos, pues me imagino que enargita y tal, o sea, ya minerales de cobre. Y ahí realmente pues se terminó la explotación del 340, y se terminó también realmente la vida de la minera de la zona, porque a partir de ahí, digamos que esos dos últimos años, el 63 y el 64, había estado aguantando Rodalquilar por lo que salía del 340, por el empujón del 340.
pero realmente hay minas, como pueden ser estas, que llegas ahí y es que no ves nada, porque todo es igual, no ves nada y tal. Entonces, claro, como yo digo, siempre hay una labor de investigación, que aquí tengo pues un montón de documentación. ¿Eso qué es, la tesis de Gonzalo? Aquí hay de todo, aquí está la tesis de Gonzalo, estos son cosas que he hecho yo, y todo tipo de documentación que he ido sacando por internet, ¿no? Realmente, también el Bocamina, efectivamente, realmente es necesaria esa labor de investigación previa para saber qué es lo que te puedes encontrar ahí y dónde buscar realmente, dónde puede haber zonas mineralizadas, ¿no? Como pueda ser este caso en el 340, es decir, evidentemente todos sabemos que en una mina es imposible que se lleven todo, porque tienen que dejar llaves de sostenimiento, y esas son las zonas que realmente hay que buscar. Eso seguramente, claro, en esa galería 165 debieron llegar a esa zona inmediatamente inferior a la del 179, de alto rendimiento, alto enriquecimiento, y ya básicamente, claro, ya tenían hecha esa galería y aprovecharon ya la del 179, porque por el 179 es por donde sacaban el mineral, había una tolva, ¿no?, afuera, y los camiones aparcaban ahí a nivel de la calle, de 165, la tolva echaban el mineral y se lo llevaban, ¿no? Entonces, toda esa parte del 179 y la parte inmediatamente superior, hasta unos 5 metros por encima, realmente aquella es una zona de concentración, de alta concentración en oro, ¿no? Que de hecho, en la descripción de la rodalquilarita que hacen, bueno, Sierra, o sea, José Sierra, Gonzalo y los franceses, del año 68, dicen que la rodalquilarita aparece en las zonas de oxidación, que en esa zona ya estamos en la zona de oxidación-cementación, y entre los 5 metros y los 20 de profundidad. Es decir, los 5 metros es los más 5, es decir, la cota cero realmente, eso viene en los gráficos, en la tesis de Gonzalo, la cota cero es la galería 179, pero realmente es en la zona superior es donde aparece realmente la de verdad la rodalquilarita. Digo esto porque hay una cita en el libro de Miguel Calvo, que habla de la cota 140, que eso sería pues 140 menos, es que serían los 39 metros, casi 40 metros de profundidad, que es donde apareció, dice, es el único punto de la mina donde apareció la rodalquilarita. Bueno, ya sabemos que eso no es así. Habla de una zona que es la barriga, que parece que es como, bueno, Gonzalo siempre decía, eso de la barriga no sé qué es, en términos mineros se llama mogollón, ¿no?, que es donde aparece el mogollón, ¿no?, que realmente ahí coincide un poco, aunque es un poquito más arriba, con la zona más gorda, más importante de enriquecimiento que hubo, o la más grande, digamos, ¿no? Luego está la de la galería 179. O sea que realmente la rodalquilarita pudo aparecer en cualquier sitio, pero yo creo que con más profusión en la zona superior y donde la zona de oxidación, más bien, ¿no? Es el tema este de la emmonsita que mencionaba, porque realmente es mucho más rara que la rodalquilarita, es decir, aparece casi todo lo que aparece de rodalquilarita, emmonsita aparece muy poca, y o sea, yo la he encontrado en esa pieza antigua, de una brecha antigua que tenía Gonzalo, de la época de explotación, que curiosamente hay una foto que aparece en varias publicaciones, que se supone que es la primera foto de una rodalquilarita, ¿vale? Que esa la sacó el propio Gonzalo, está aquí, de esa pieza precisamente que estoy hablando. ¿Y qué pasa? Que esa foto, que es, bueno, igual esta foto de aquí, ¿vale?, realmente eso no es una rodalquilarita, eso es emmonsita, curiosamente. Esa es la primera foto de la rodalquilarita, en realidad es una emmonsita, ¿vale? Pero eso lo descubrí yo analizando precisamente la pieza, y realmente ha aparecido alguna más en esa pequeñita escombrerita que te comentaba, y luego en el propio filón también hemos encontrado alguna muestra de emmonsita. Pero realmente es muy escasa, aparece siempre igual, o sea, siempre es en forma de masas globulares, ¿no?, conformadas por cristales del sistema triclínico, y siempre aparece así, o sea, no ha aparecido de ninguna otra manera. Digo porque he visto alguna otra foto por ahí de cosas verdes que forman como ramitas y tal, que en otros sitios, en otras minas, principalmente en México, ¿no?, pues la emmonsita aparece a veces como ramas, ¿no?, arborescentes así. Realmente aquí, todas las veces que hemos encontrado, siempre igual, ¿vale? Incluso hay transiciones o hay zonas donde aparece en una propia fisura emmonsita
y de repente aparece Rodalquilarita. O sea, es curioso, hay una transición de una a otra seguido, está todo seguido en esa misma fisura, ¿no? O sea, es curioso realmente, ¿no? Creo que soy economista, soy economista. De hecho, bueno, pues cuando alguna cosa me interesa, realmente cuando alguna cosa me interesa soy bastante obsesivo con eso, o sea, ¿sabes? Tiene pinta. No, pinta, soy bastante obsesivo. No, pero quizá porque me gusta llegar al fondo de las cosas y hacer las cosas bien, pues cuando me pongo con algo, realmente me pongo, ¿no? Y fue un poco lo que pasó con esto de Rodalquilar, ¿no? Que hay mucha investigación, muchas conversaciones, ¿no? Y es una pena porque todo eso son conocimientos que se han ido perdiendo, ¿no? O sea, yo ojalá ahora tuviera acceso a poder hablar con, ¿cómo se llama?, con el tal Casimiro, que era yo creo que era uno de los capataces, que estuvo también en el 340, ¿no? Joder, pues eso sería magnífico, con alguno de los mineros que estuvo ahí dentro, pues, picando aquello, ¿no? Oye, ¿por dónde empezasteis? Que esto es algo que yo siempre me pregunto, te pones ahí dentro y dices, bueno, y esto, joder, claro, tú lo ves ahora porque está todo picado, todo vaciado, pero dices, bueno, y esto, claro, todo lo pasa y dices, ¿y esto por dónde empezaron? ¿Empezarían por arriba o empezarían aquí o harían esto primero, luego se irían al otro lado, ¿no? Realmente la guía es la lunita, es decir, la cuarzolunita y la caolinita. O sea, son las guías donde realmente, donde está eso, o sea, donde esté el oro, necesariamente está eso. Porque la venida, digamos, del oro vino con la cuarzolunita, ¿no? Y con la caolinita. El 340 fue un caso especial porque a la vez que se explotaba económicamente, pues también se hacía la investigación, es decir, hay una simbiosis entre los dos equipos muy interesante, y claro, gracias a eso, por ejemplo, se pudo descubrir la Rodalquilarita, porque Gonzalo me decía, no, es que un día, claro, cada vez que ahí se ponía explosivo para hacer un avance, o se picaba y tal, se paraba todo, se recogían muestras, se cortaban, se pulían tal, y se analizaban, todas las muestras se analizaban. Entonces, claro, gracias a eso se pudo llegar a descubrir la Rodalquilarita, porque, bueno, gracias a eso ya al interés o a las dudas de Gonzalo que realmente eso no fuera en Monsita, ¿no? Y fuera otra cosa. Pero él sí me contaba, por ejemplo, que un buen día, no sé, él me comentó que debió ser hacia 1964, y no sé si incluso me dijo febrero, marzo, una cosa así, es decir, al poco de la explotación, o sea que yo creo que eso debió ser por arriba, donde estamos hablando, en la zona del 179, a techo, pues que un día vino una de las personas que trabajaba en su equipo y dijo, oye, mira, he encontrado unas manchas verdes y tal aquí en estas piedras. Y realmente a partir de ahí pues fue que él empezó a interesarse, a estudiarlo, a mirarlo, y él sí me dijo que durante varios meses estuvo saliendo ese material, y que luego ya no volvieron a verlo más. Pronto no se debió ir a la machacadora, realmente es una pena porque realmente se dice, no, es que la Rodalquilarita solo se conocen unas pocas muestras y es muy rara allí, ¿no? A ver, yo tengo mis dudas en cuanto a eso. Yo creo que en las zonas de bonanza sí que debió salir bien. Debió salir bien, ¿vale? Realmente la primera vez que voy a Rodalquilar fue con Juan. También fue con Juan, y directamente del tirón bajamos al 340, o sea, no, sin pensarlo. Y ya otras veces, pues sí, ya bastantes veces quedé ahí con Gonzalo, y otras veces también con Juan y con José Ignacio Ramos también, que ha estado ahí apoyando en el tema también. Con Borja. En la parte ingrata de quedarse en la puta calle. Efectivamente, pero como yo le digo a él, yo de esas también me he tragado bastantes ahí en las minas del General, con los jabalíes ahí corriendo por delante y tal, ¿no? Cuando anochecía. Claro, porque dices, bueno, realmente esto es lo que han contado aquí, y es efectivamente, es decir, lo puedes constatar y puedes decir, oye, pues realmente hoy he encontrado Rodalquilaritas, pero es que he encontrado Rodalquilaritas incluso mejores, que hagas ahí. Incluso esos momentos también, porque son súper interesantes, ¿no? De decir, bueno, es que aquí ha pasado esto, como te han contado y has leído, ya sabes dónde estás realmente, ¿no? Y esa sensación también es muy gratificante, ¿no? Realmente, y luego encima si encuentras algo, pues bueno, eso ya es la pera. Felicidad. Eso ya es felicidad. También de análisis de podifracción de rayos X. Luego con Borja hemos hecho muchos análisis con el Raman. Y con César Menor también hemos hecho otros análisis, porque resulta claro que esto del Raman, esto de los análisis es que también es otro mundo, porque es la pera. Resulta claro que Borja tiene el Raman con el láser
no sé si es el láser verde o algo así, y César tiene el láser rojo y otro láser de no sé qué. Entonces resulta que César le cuesta más analizar ciertos minerales y, por ejemplo, Borja, los sulfuros pues no le salen bien en sus ramas, ¿no? O sea, esto es un mundo también aparte, que también habría que dedicarle otro capítulo. De dos personajes aparte. Aparte también, efectivamente. Efectivamente. Es decir, ahí aparece la calaverita como uno de los minerales primarios que da origen luego por oxidación a todo lo que son pues, la telurita, o sea, todos los teluritos y los óxidos de teluro, incluso el teluro nativo, ¿no? Que puede ser primario o secundario. Yo, claro, a través de la microsonda, efectivamente, aparece el teluro de oro. Pero dices, bueno, ¿y es calaverita o es su dimorfo, que es la crenderita? Es decir, el dimorfo tiene exactamente la misma fórmula química, con lo cual a través de la microsonda no puedes diferenciar entre ambos. Pasa lo mismo con la freeslebenita de Yendelancina y la diaforita, ¿vale? Son dimorfos, misma fórmula química, cristalización diferente y tal, pero no los puedes diferenciar muchas veces ni de visu ni a través de una microsonda. Entonces ahí lo que yo hice con una muestra de la época de explotación que me cedió Gonzalo fue una difracción de rayos X, y ahí lo que salió es crenderita, la calaverita no aparece, es la crenderita. Yo adicionalmente lo que hice, luego hemos analizado alguna otra muestra y siempre es crenderita, ¿vale? Yo lo que sí hice fue hablar con Antonio Arribas, hijo, y le pregunté, le dije, oye, tú en los análisis que hiciste en su momento, en los artículos que tú publicaste, los trabajos que tú publicaste, ¿cómo llegaste a la conclusión de que era calaverita y no crenderita, ¿no? Entonces él lo que me dice, hombre, dice, es que, bueno, yo en aquella época también, tampoco era muy, entiendo que no, lo suyo es la geología, y dice, pues la crenderita ni me habría acordado de la crenderita. Pero efectivamente los análisis que hicimos fueron por microsonda. Claro, no había forma de diferenciar ambos. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que todo lo que aparezca ahí sea crenderita, puede ser. Puede que ambas especies convivan, también. Pero yo, por el momento, lo único que he encontrado es crenderita. En el cinto, es que en el cinto básicamente lo que aparece es, sobre todo, pirita, enargita, mucha también, incluso en cristales. Que curiosamente el oro ahí en el Cerro del Cinto, porque ya Juan Barber, que fue el director de las minas de Rodalquilar y que hizo su tesis sobre toda la zona del Cerro del Cinto, lo que menciona es que el oro ahí aparece o bien en disolución en los sulfuros, por ejemplo en la pirita, él menciona, aunque yo, donde la encontrás en la enargita precisamente, donde en mayor abundancia, o bien como en suspensión coloidal en la propia Calcedonia, que realmente es donde más aparece. Ahí sí que, por ejemplo, hice una vez un análisis con una foto SEM donde se ve el cuarzo y se ve todo lleno de puntitos de oro. O sea, bueno, como no son en color, pues se ve el rojo de oro, pues se ve todo, ¿no? O sea, en el propio cuarzo, digamos, en la suspensión coloidal en el cuarzo es donde más aparece realmente, en esa Calcedonia negra, ¿no? Y entonces allí, en los análisis del Cerro del Cinto, realmente eso, es pirita, enargita, oro, donde aparece, y luego otros minerales que aparecen, pues eso, escorodita, jarosita, otros sulfuros que aparecen bastantes, pues tipo bornita, cobellina, naumanita, posible gesita también ha salido ahí, tetraedritas también, algo del grupo de las tetraedritas, la vendulana, iodargirita también, pero a niveles microscópicos, ¿no? Salvo la enargita, la pirita, la brochantita, que también aparece como alteración de la enargita, que así se ven masas verdes, la escorodita también se ve, la jarosita, pero realmente el resto de minerales es, vamos. Bueno, nos encontramos en la cota 179 del filón 340, en el Cerro del Cinto. La ley en oro estaba bajando de manera dramática. De hecho, hacia 1962 la producción de oro cayó hasta unos 200 kilos de oro, y entonces decidieron buscar alguna alternativa. Una de las alternativas fue intentar otra vez esta estructura del 340, que ya habían intentado los ingleses en niveles superiores en el 203, e incluso aquí en el 179, y se quedaron a unos pocos metros de dar con la bolsada digamos, de oro de alta ley. Hacia 1963 llegó un equipo de Adaro de investigación, en el cual el ingeniero jefe de investigación aquí era Gonzalo Leal, y el jefe en Madrid era José Sierra, con
la idea de analizar multitud de filones, de hecho se analizaron unos 1000 filones en toda esta zona, pero no estaba claro cuál podría ser el criterio para determinar cuáles de ellos tenían una ley en oro aceptable o no. Entonces, cuando todavía no estaba esto claro, decidieron, en conversaciones con el director de Rodalquilar, de las minas de Rodalquilar, que era Juan Barber, tocar otra vez esta estructura. Para ello buscaron una zona un poco más baja de cementación, nivel 165, el nivel de la calle, y hacia diciembre, empezaron en octubre, pues hacia diciembre de 1963, exactamente el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, decidieron cargar el último camión. Y ese último camión resultó que tenía una ley en oro altísima. Y ahí empezó un poco la historia del 340. Como he dicho antes, nos encontramos aquí en la entrada del 179, que era por donde sacaban el mineral, lo echaban en una tolva a los camiones que estaban abajo en la entrada del 165. De hecho, como hemos dicho antes, la producción en 1962 de la zona del Cerro del Cinto fueron unos 200 kilos de oro aproximadamente. 1963, ya con la ayuda del 340, subió a 460 kilos de oro aproximadamente, y ya en 1964 fueron 730 kilos aproximadamente de oro. Entonces, el 340 básicamente atraviesa una falla norte-sur y atraviesa brechas de colapso y tobas, y básicamente la ley media que tuvo fue de 85 gramos por tonelada, con zonas frecuentes de medio kilo de oro por tonelada, lo cual es altísimo teniendo en cuenta que hoy día pues, se llegan a explotar minas de oro con 1,5 gramos de oro, 2 gramos. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que aquí, a la vez que se explotaba el filón 340, el equipo de investigación que había llegado de Adaro de Madrid aprovechó la explotación también para hacer investigación. ¿Qué es lo que hicieron? Buscaron todos los elementos básicamente que había aquí en la mina, seleccionaron básicamente al final unos 5, entre ellos pues el cobre, plomo, el estaño, el teluro, etcétera, y llegaron a determinar que el que tenía una correlación perfecta con el oro era el estaño. Esto fue en la galería de los primarios, que está más o menos a unos 35 metros de profundidad. Siguieron hacia arriba una zona de cementación, que básicamente es este nivel, cementación-oxidación, de este nivel 179, volvieron a repetir lo mismo, y vieron que el estaño otra vez se comportaba, tenía una correlación casi perfecta con el oro. Y era importante saber qué ocurría en el nivel de oxidación. ¿Por qué? Porque muchos de los filones, de los 1000 filones que se habían analizado o visto, se trataba de entender si en superficie no había oro, pero había estaño, si el oro podía estar más abajo. Entonces, se cogieron también muestras hasta el nivel 203, que era toda la zona de oxidación, donde el oro prácticamente había desaparecido, pero el estaño permanecía en su sitio. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicieron? Con esa curva de estaño pusieron debajo el nivel de oro que había a nivel de cementación y vieron que se comportaba de la misma manera, con lo cual pudieron llegar a determinar que el estaño era el elemento guía que podía ayudar a ver qué filones en profundidad podían tener oro. ¿Por qué estoy yo aquí? Bien, yo estoy aquí en cierto modo, bueno, en cierto modo no, totalmente debido a este señor, que es el causante de que yo venga aquí, y de este otro señor, que es promotor de esta circunstancia, aunque en su momento no lo conocíamos. ¿Cuál es la historia, cuál es el relato de que por qué hemos venido aquí y por qué Nacho, por la amistad que nos une, me invitó a colaborar con él a investigar filón 340? En su momento, Nacho, como buen buscador de minerales, encuentra en una feria de minerales un trozo de jarosita, de rodalquilarita magnífico, en un comerciante español conocido, y una vez que él lo mira por el lupa, le encuentra que aquello es extraordinario y decide preguntarle al comerciante si tiene más. Y este comerciante le dice que sí, que tiene una pieza que aún no ha reducido, que realmente es maravillosa. A partir de ahí, tirando de ese hilo, de este comerciante que le compró a su vez a otro buscador de aquí de Almería, que fue el que en principio encontró la pieza que nos ha motivado a todos venir aquí de nuevo a buscar rodalquilarita. Se entusiasma Nacho con esa circunstancia y hace que venga yo aquí a buscar piedra, que entienden que esto está perdido de la mano de Dios y todos son micros, pero bueno. Entonces hacemos una primera excursión y en la primera excursión decidimos no bajar por el pozo maestro, porque no reúne las condiciones de instalación necesarias para tener seguridad y ni siquiera sabemos aún si realmente ese ejemplar que apareció fue
como iban contando, en contramina del 340. Investigamos primeramente la galería y decidimos descender al interior del 340 por un segundo pozo que hay más al interior, que es una especie de embudo de escombros. Hicimos una instalación previa, descendimos por él. La mina es preciosa, pero está totalmente, totalmente explotada. Después de mucha dificultad llegaríamos a unos 20 metros de profundidad, donde encontramos bastantes jarositas, pero no teníamos posibilidad de acceder con seguridad al pozo maestro. Decidimos de nuevo salir de ese pozo y, como hay que hacer una instalación más compleja, con más seguridad aún, porque el pozo maestro de esta mina tira bastante para atrás, investigamos un nivel superior. Y en ese nivel superior, Nacho encuentra un cristal de oro, lo cual aún nos motiva más. Encontramos restos de mineros que han estado picando y pensamos que, bueno, que posiblemente, ¿por qué no ha salido la rodalquilarita esa maravillosa? Ahí, muy casual, o sea, fue un hallazgo casual. Ese bolo de cuarzo con las geodas de rodalquilarita, maravilloso, pues realmente estaba en superficie, o sea, el que entró se lo encontró. Nadie había subido a ese subnivel porque realmente la mina conlleva bastante riesgo, no es una mina para decir voy a dar un paseo. De hecho, en la galería, ahora cuando la veamos, tenemos que tener muy claro que el grosor de ese suelo, que es techo del nivel 100 que tú has comentado, 135, no llega a los 2 metros, quizás en algunos puntos inferior, y caminamos alegremente por él. A partir de ahí hemos vuelto, sobre todo vuelto con José Ignacio, que tuvo un hallazgo casual. De mientras que se exploraba el pozo, un equipo de chicos de Granada decidieron bajar a contramina y José Ignacio los acompañaba, y en una pequeña montonera que había en el suelo encontró rodalquilarita, lo que nos confirmaba que por una especie de pocito gloria que había ahí, había descendido el escombro, y en ese escombro es donde estaba la rodalquilarita. Posteriormente hemos descendido al pozo maestro, hasta el nivel 20, hemos encontrado oro en la lunita, hemos encontrado jarositas, de momento rodalquilarita no. Y la siguiente aventura está por decidir, que es bajar a contramina, por supuesto, y ascender o descender desde el nivel superior a esa cámara donde apareció la rodalquilarita. Bueno, nos encontramos en el interior de la galería 179. Aquí detrás está el pozo maestro, que tiene una profundidad de 60 metros. Luego hay un contrapozo que llega hasta los 80 metros, que realmente en los 80 metros, ¿qué ocurrió? Que la ley en oro disminuyó rápidamente y aparecieron minerales de cobre, con lo cual se dio por agotado el filón. Y realmente ese fue el fin también de la explotación de minas de rodalquilar. Bueno, aquí vemos parte del filón, es decir, esto es una llave que dejaron sobre filón, aunque aquí toda la cámara está explotada, porque fue aquí donde dieron con esa ley tan alta, es decir, aquí estamos realmente en una zona de 500 gramos por tonelada en oro. De hecho, aquí se ve todo el filón de cuarzo alunita y caolinita, que fue realmente la que aportó el oro en la última avenida, y el oro y otros minerales como la calaverita o crennerita y otros telururos se depositaron en los bordes de los clastos silíceos, que eran las antiguas riolitas silicificadas, ¿no? Se puede observar el oro, también ha aparecido emmonsita, que la emmonsita, que es un telurito de hierro, realmente aquí en rodalquilar, o sea, en el 340 es muy rara, ya lo comentaban los franceses, y de hecho Gonzalo Leal sí me comentó que en su momento sí citaban, cuando describían la nueva especie, la rodalquilarita, que aparecía con la rodalquilarita, con oro, jarosita, y muy raramente emmonsita, y más, yo diría, por lo que hemos visto, en esta parte de aquí arriba, que es la zona de oxidación, cementación. Realmente la zona, la cota 140, está por debajo incluso de la galería de primarios, que en su momento Adaro investigó, y donde sí aparece bastante crennerita, entre otras especies minerales. Dentro de lo raro que es la rodalquilarita, apareció más en cotas superiores. De hecho, los franceses, en su informe sobre la rodalquilarita, de descripción de la nueva especie, dice que la rodalquilarita aparece desde los 5 metros, que sería aquí arriba, hasta los 20 metros de profundidad.
Aparte de la rodalquilarita y la crennerita, que era el mineral, digamos, a través del cual, del proceso de oxidación, pues aparecían esos otros minerales secundarios, también apareció telurita, paratelurita, que de hecho la paratelurita es más abundante que la telurita aquí, y han aparecido unos cristales muy buenos, incluso a nivel mundial, y cristales de hasta 3,7 milímetros, lo cual, bueno, para la especie es bastante relevante. Seleniuros de cobre, de plata, o sea, la naumanita, clogmanita, todo eso en cantidades muy pequeñas que solo se pueden observar al microscopio electrónico, básicamente, coloradoita también, y otras especies minerales que están siendo estudiadas, ¿no? Aparte, evidentemente, de la jarosita, pirita, etcétera, etcétera, ¿no? Y teluro nativo, en el cual también se han encontrado en piezas antiguas cristales muy pequeños, de 0,25 milímetros, de teluro nativo. Entonces este pozo está casi en toda la altura del pozo, tiene testigos de escayola. En cada grieta, que incluso se pueden ver algunas en esta cámara, el minero ha puesto una superficie de escayolas que se notan los dedos. La escayola es súper rígida, de forma de que si hay un leve movimiento de la pared, de cualquier zona, de un paño, de una cortina del pozo, se nota porque se quiebra la escayola. Todo el pozo está testado, o sea, el pozo realmente da miedo verlo su estado. Hay una zona de sulfatos, que esas paredes están alterando las rocas, y para que nos hagamos una idea, las paredes están un poco como cuando uno intenta coger mantequilla con un cuchillo, que se hace un lío, ¿no? Como decir, una caracola. Pues así están las paredes en algunos sitios. ¿Por dónde descendimos nosotros hasta los primeros 30 metros? Aquello de la barriga que tú contaste antes. Por un pozo que hay más atrás, detrás justo de nuestra, no se comunicaría por la galería, o está sepultado, pero detrás hay otro pozo. Y en ese pozo es, si nos sigues, si puedes seguirnos, donde entramos. Si pasas por aquí, se nota el olor a sulfatos, y la roca está altamente alterada por la acción de esos sulfatos, o de esa fase ácida, ¿no? Esta sería la bocana de lo que fue un pozo. Allí tenemos un maderamen que dará superficie, que ya está totalmente podrido, y aquí hicimos una instalación. Taladramos en la pared justo detrás mía unos espirros, y nos vinimos por este lateral hasta llegar a esa pared que ilumino ahora donde está el madero. Y ahí, buscando la vertical del pozo, descendimos a una llave. Las llaves que quedan aquí de pared a pared son inmensas y están muy retrancadas. Si no llegas directamente a ella descendiendo, prácticamente es imposible acceder. No hay donde apoyarse para intentar columpiarse y acceder a la llave. En esa llave hemos recogido muestras. Puede ser que en esa llave hayan aparecido unos teluritos. Bueno, de aquí hemos descendido de cámara en cámara hasta unos 30 metros aproximadamente, a mediación del pozo. Y ahí nos hemos quedado. Hemos vuelto de nuevo, reinstalamos de nuevo el pozo, porque el filo de ese pozo, de esa cámara, estará aproximadamente a 1,5 metros de donde estamos ahora mismo, no más, no creo que mucho más, es un extraplomo y la dificultad para salir y entrar es excesiva. Entonces pusimos algunos espirros más avanzados y aún más buscamos lo que era el centro del pozo, saliendo y entrando por el pozo sin tocarlo para nada. O sea, accedemos por la cuerda hasta directamente a ese pequeño arco que ves ahí. Y de ahí ya nos trasladamos por nuestra cordada hasta aquí superficie. Es como no había ningún riesgo. Y en esto nos hemos quedado. El estado del pozo interiormente no es nada bueno, vamos, no es ningún bocado agradable, ¿no? Hay maderámenes que tienen más de 40 centímetros de perfil, caídos. Para mí es enriquecedor y es una belleza ese caos minero, pero realmente es bastante peligroso. Los clavos que hay aquí han desaparecido, seguramente atacados por la acidez de esta atmósfera, ¿no? Si este témpano se desplaza, mira, escayola, mira, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un movimiento, por lo que sea, y la crujía, sí, sale una grieta. Porque la escayola, tú sabes que es súper estática, no es como el yeso, esto no es yeso. El yeso es más
es más flexible, entre comillas, ¿no? La escayola no. Entonces, en el momento que aquí hubiese un movimiento, o se desplazara por lo que sea, movimiento sísmico de la zona, o simplemente la estabilidad de la cámara, ¿no? Que estéis buscando su propia estabilidad, lo veríamos porque la escayola se ha roto. ¿Eh? Todo el pozo está igual. Aquí lo que podemos hacer es, si quieres, cuando vayamos a poner el polipasto, que es muy bonito porque es entero de acero inoxidable, es precioso, pues lo filmamos, tío, vienes y lo filmas. Sí. Coges tomate, evidentemente 1 kilo de tomate, supongamos 1 kilo de tomate, bien colorado, que estén bien colorados, madurito, bien colorado, bien. Y si tienes paciencia, lo pelas y le quitas la piel al tomate. Y ahora cortas los tomates transversalmente, o sea, le cortas el pipal a todos los tomates, lo aprietas y le sacas todo el caldo que pueda y todas las pipas. El tomate, la carne del tomate, bien. Ahora le pones ajo a tu gusto, por ejemplo, un par de dientes de ajo. Un par de cabezas. Un par de dientes de ajo. Hay quien dice que quitando el corazoncito no pica. Bueno, yo lo veo una gilipollez. A mí me gusta el ajo entero, que coño, todo para adentro y si no, ¿para qué? ¿Entiendes? ¿Qué coño me lleva? Tu punto de sal, que después puedes rectificar. Y ahora, le echas un huevo crudo. Un huevo crudo. La yema y la clara. La yema y la clara, crudo. La cáscara no. Bueno, ¿Cuánto y aceite? aceite le echas, por ejemplo, es un poco a tu gusto, pero vamos, en general es 3/4 de aceite y 1/4 de vinagre, aproximadamente. Es un vasito pequeño, la mitad, de un buen vinagre de Jerez. Lo bates y punto y pelota. Ah, y ahora una vez que has hecho, el pan no, el pan lo haces con pan rallado. No lo hagas con pan. El pan te va a aportar mucha agua, tiene que ser un pan muy bien asentado. Entonces, ¿me entiendes? Entonces lo suyo es que tú compres un pan rallado que te guste y le echas pan rallado y lo dejas y lo espesas a tu gusto. Yo normalmente lo hago con vinagre de Módena. Verás, mi tía es de Córdoba, mi tío es de Córdoba, mis primos son de Córdoba, no sé cuántas más de Córdoba, ¿me entiendes? No son tan saboreos como tú, todos los cordobeses no tenían arreglo, ¿me entiendes o no? Y te hacen un salmorejo que te caga, tío. Te cuento, te puedo contar cómo se hacen los calamares a la riojana, perfecto, pero hablando en serio. Yo como los calamares de los que hago yo, es mi amigo para toda la vida. Que no llevan vino de Rioja, perdón. Se hacen con vino de pitarra, que le aporta más tanino y salen más oscuros. Película, su bigotito pequeñito así, la boca siempre así. Bueno, y llegaba y decía, Pepe, ¿necesitas trapo? Porque recortaba y para el taller siempre hacía falta trapo. Que entonces no es como hoy, que tú vas a ir los chinos, te venden a la mejor lana, pero no, aquí no había, los trapos era difícil, con la ropa vieja, o si no, no había trapo. En total, que como era el sastre, pues no traía trapo. Y siempre que llegaba, pasaba por allí, el lunes. Pepe, está en tal ribera. ¡Buah! No te imaginas, no te imaginas. Yo pescando y mi mujer friendo el pescado. Te lo juro, ¿eh? Y mi padre, yo no sé por qué es que se lo creía, macho. Vamos, y Ana, mira, que nos ha dicho Felipe que en tal lado se pesca. Mira, llegabas allí no había habido ni agua nunca, vamos. Aquello era, ¿qué pasaba? Pues que nos podíamos buscar minerales, la verdad, desde pequeño. Él siempre del tesoro, no sé cuánto, vamos a ver, con nosotros chicos, ¿no? Y la verdad es que lo pasaba fantástico, ¿me entiendes? Con mi viejo. Al final, bueno, me aficioné a los minerales. Subimos una vez en el pantano del Encinarejo, en Andújar, y en la orilla del río, del pantano, encontramos un cristal de roca maravilloso, precioso, que era la primera vez que encontrábamos algo así, tan bonito, ¿no? Porque usted acostumbrado a coger siempre el cuarzo, sí, trozo masivo, lechoso. Y allí hay una zona, que hay bastantes filones de cuarzo. Incluso después volvimos y cogimos unos cuarzos de crecimiento babilónico, medio ahumados, muy bonitos. Total, que ahí todavía la afición se me hizo más fuerte. Pero bueno, eso era una cosa de fines de semana. De todos los de día a día era pues moto. Y a mí me encantaba la mecánica. Y yo llevo toda mi vida fabricando maquinitas. Toda la vida. Transformando motores, transformando... No, yo lo dejé. Yo eso lo dejé porque la mecánica en Sevilla, como todo en Sevilla, no da absolutamente un duro. Sevilla no da un duro.
Sevilla es una ciudad de las más ricas del mundo, pero el dinero está apalancado, no sabemos cómo ni dónde, y realmente es una ciudad agrícola. Sevilla no es una ciudad industrial, fue una ciudad industrial. Pero hoy en día tú no verás una chimenea en Sevilla, entonces Sevilla no funciona nada. Aquella gente que pone un negocio en Sevilla que dice, no, yo voy bien, es porque ya traen dinero de herencia anterior, de negocios anteriores o cosas así. ¿Tú sabes que Carlos Pickman para la cerámica de la Cartuja se lleva aquí los caolines? Vale. No lo sabía. Es la fábrica de la Cartuja. Allí, estaba allí al lado, en mi barrio, al salir de en Chapina. Pues del playazo. Yo me iba de pequeño a buscar platos, pues los platos de cerámica muy bonitos, a lo mejor tenían cualquier defectito y eso lo tiraban. Y tú ibas a las escombreras que había allí y los rebuscabas y te sacabas unos platos de cerámica preciosos, uno nada más, vamos, no iba a haber una vajilla. De hecho, había mucha gente en Triana que se dedicaba a enderezar platos. A enderezar platos. ¿Sí? Porque cuando sale del molde, es curioso, cuando sale del molde hay veces que el plato sale torcido, entonces tendrán alguna manera, con un molde ya manual, que endereza el plato, antes de que seque. Yo no sabía cuando me endereza el plato, claro, tú te lo imaginas ya hecho cerámica, o sea, ya ha pasado, entonces dices, ¿cómo van a poner un plato derecho? Pero no, es cuando sale del molde. Y ahora dices tú, bueno, yo necesito para picar tal cosa, claro. Si estás diseñando maquinitas todo el día, cuando tú necesitas un puntero que tenga 1 metro y pico para picar hacia arriba, todo el mundo te dice, tú estás loco con lo que eso pesa. Pero es que mi puntero es de acero suizo, que es más, tendrá 1 centímetro y algo de grueso, no pesa nada, tiene un acero maravilloso y se lo compré en suizo. Nada más lo vi, se lo compré. A una wallet en Suiza, en Basel. Todo el mundo dice, no, yo tengo un puntero de metro, te saco una barra. No, ¿quién lo mueva para picar? O sea, así en todo. ¿Me entiendes? Y a mí, pues mira, buscar minerales no se me ha dado mal, no se me ha dado maravilloso, pero no se me ha dado mal, he tenido buenos logros, he conseguido cosas, sigo explorando, sigo buscando.